1 a 100. Chistes de padres e hijos. 1. Papá. Hijo, cuando tenía tu edad, ya trabajaba. Hijo, y cuando tú tengas la mía, estarás jubilado. 2. Hijo. Papá, ¿qué se siente tener un hijo tan guapo? Papá, no sé, pregúntale a tu abuelo. 3. Papá. Hijo, ¿sabes cuál es el animal más trabajador? Hijo, no. Papá, el toro, porque siempre está en el trabajo, torando. 4. Hijo. Papá, ¿me compras un videojuego? Papá, ¿cuánto sacaste en matemáticas? Hijo, ¿eso qué tiene que ver? Papá, lo mismo que tu videojuego. 5. Papá. Hijo, cuando yo era niño, tenía que caminar 5 kilómetros para ir a la escuela. Hijo, pues ahora ya sabes lo que se siente cuando el wifi no llega a mi cuarto. 6. Hijo. Papá, ¿me das dinero? Papá, ¿crees que soy un banco? Hijo, entonces ¿por qué tienes tanta tasa de interés? 7. Papá. Hijo, ¿te estás portando bien? Hijo, por supuesto. Papá, déjame preguntarle a tu mamá. Hijo, bueno, quizás no tan bien. 8. Papá. Hijo, ¿por qué tienes un 0 en el examen? Hijo, porque no había números más bajos. 9. Hijo. Papá, me dicen en la escuela que soy distraído. Papá, ¿y tú quién eres? 10. Papá, si te portas bien, te llevaré a un lugar muy especial. Hijo, ¿Disneylandia? Papá, no, el supermercado. 11. Hijo. Papá, quiero ser millonario cuando sea grande. Papá, pues empieza por lavar los platos, los millonarios son responsables. 12. Papá, ¿quién hizo este desastre en la casa? Hijo. Papá, antes de responder, quiero recordarte que me amas mucho. 13. Hijo. Papá, ¿cómo se apaga el horno? Papá, ¿por qué? ¿Qué estás cocinando? 14. Papá, ¿dónde aprendiste esas malas palabras? Hijo, del loro. Papá, pero si el loro no dice malas palabras. Hijo, es que no sabe cuándo se te cae el celular. 15. Papá, ¿qué tienes en la cara? Hijo, la cara de un ángel. Papá, sí, pero con mucho chocolate. 16. Hijo. Papá, en la escuela me dicen que soy muy inmaduro. Papá, ¿y tú qué les dijiste? Hijo, que son unos tontos y me fui corriendo. 17. Papá, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Hijo, viejito para no hacer nada. 18. Hijo. Papá, ¿cómo se llama ese plato que hiciste? Papá, sopa. Hijo, porque parece error de cocina. 19. Papá, hijo, tienes que aprender a ser responsable. Hijo, yo soy muy responsable. Cada vez que algo sale mal, siempre digo que fue mi culpa. 20. Hijo. Papá, tengo miedo, hay un monstruo debajo de mi cama. Papá, no te preocupes. Cuando llegue el recibo de la luz, se irá corriendo. 21. Papá, ¿hiciste la tarea? Hijo, sí. Papá, déjame ver. Hijo, bueno, quizás no la hice, pero pensé en hacerla. 22. Hijo. Papá, en la escuela me dicen que soy muy inteligente. Papá, ¿quién te lo dice? Hijo, yo mismo. 23. Papá, hijo, ¿quién dejó todas estas migas en la mesa? Hijo, no sé, pero apuesto que el ratón de la casa anda feliz. 24. Hijo. Papá, ¿me das dinero para salir con mis amigos? Papá, ¿qué es más importante? ¿El dinero o la amistad? Hijo, la amistad,
por eso necesito dinero. 25 papá, hijo, ven a ayudarme con el jardín. Hijo, no puedo, papá, estoy en modo avión. 26 hijo, papá, necesito dinero. Papá, y yo necesito vacaciones, pero aquí estamos. 27 papá, hijo, ese pantalón está roto. Hijo, papá, es la moda. Papá, bueno, entonces dame tus zapatos, les haré agujeros para que estén a la moda también. 28 hijo, papá, ¿por qué no me compras un teléfono? Papá, porque cuando yo tenía tu edad, solo jugaba con palos y piedras. Hijo, pues dame un palo y una piedra, pero de Apple. 29 papá, ¿cómo te fue en el examen? Hijo, ¿recuerdas que me dijiste que siempre vea el lado positivo de las cosas? Papá, sí. Hijo, bueno, lo positivo es que el examen fue fácil. Lo negativo es que no sabía nada. 30 hijo, papá, ¿me das dinero? Papá, ¿crees que soy un cajero automático? Hijo, si fueras, ya te habría cambiado por otro. 31 hijo, papá, me duele la cabeza. Papá, eso es porque piensas demasiado, prueba con hacer la tarea menos tiempo. 32 papá, ese corte de cabello está horrible. Hijo, papá, es la moda. Papá, entonces también haré ese corte. Hijo, papá, tampoco hay que exagerar. 33 papá, si sigues jugando videojuegos, te vas a quedar ciego. Hijo, ¿cómo sabes? Papá, me lo dijo el WhatsApp de tu abuela. 34 hijo, papá, ¿me das permiso para ir a la fiesta? Papá, solo si pasas el examen. Hijo, ok, puedo ir a la fiesta del próximo año. 35 papá, hijo, si sacas un 10 en el examen, te compro un celular nuevo. Hijo, ¿y si saco un 7? Papá, te compro una libreta para que mejores. 36 hijo, papá, ¿me das dinero para un refresco? Papá, yo en tu edad tomaba agua y era feliz. Hijo, entonces dame dinero para una botella de agua en el Oxxo. 37 papá, si sigues portándote mal, Santa Claus no te traerá regalos. Hijo, si sigues comiendo así, Papá Noel tendrá competencia. 38 hijo, papá, ¿por qué los abuelos tienen el pelo blanco? Papá, porque cada vez que un niño se porta mal, le sale una cana. Hijo, entonces tú deberías estar calvo. 39 hijo, papá, ¿me das dinero? Papá, ¿para qué? Hijo, para que no te lo gastes tú. 40 papá, hijo, hay 2 palabras mágicas para que te vaya bien en la vida. Hijo, ¿cuáles? Papá, trabaja duro. 41 hijo, papá, en la escuela me llaman genio. Papá, eso es genial. Hijo, sí, porque hago desaparecer mi tarea. 42 hijo, papá, ¿tú amas a mamá? Papá, por supuesto. Hijo, entonces porque cuando ella dice algo, tú pones cara de miedo. 43 papá, hijo, ¿tú crees que soy millonario? Hijo, no sé, pero podríamos comprobarlo si me das tu tarjeta de crédito. 44 hijo, papá, ¿me llevas al parque? Papá, después. Hijo, papá, ¿me llevas al cine? Papá, después. Hijo, papá, ¿qué significa después? Papá, significa cuando se me olvide, punto. 45 papá, te dije que solo íbamos por una cosa al supermercado. Hijo,
pero la otra cosa me miró y supe que la necesitaba. 46. Hijo, papá, ¿por qué la pizza es redonda? Viene en caja cuadrada y se corta en triángulos. Papá, hijo, vete a dormir. 47. Hijo, papá, ¿puedo hacer una fiesta en casa? Papá, claro, pero no aquí. 48. Papá, hijo, cuando yo tenía tu edad, me mandaban a comprar pan con 10 pesos y volvía con pan, leche y hasta cambio. Hijo, sí, papá, pero eso era en el siglo pasado. 49. Hijo, papá, ¿me ayudas con mi tarea? Papá, claro, ¿de qué es? Hijo, de matemáticas. Papá, bueno, a ver, llámale a tu mamá. 50. Papá, hijo, si sigues gastando tanto dinero, te voy a dar uno. Espero que te hayas reído con estos chistes. Espero que los disfrutes. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este, o no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida2025. Consejo. Hijo, ¿cuál? Papá, ahorra. 51. Hijo, papá, ¿me das dinero para un helado? Papá, no hay dinero. Hijo, ¿y si le pido a mamá? Papá, buena idea, dime cuánto nos da. 52. Papá, hijo, ven, te enseñaré cómo cambiar una llanta. Hijo, mejor enséñame cómo ganar dinero y así pago para que lo hagan por mí. 53. Hijo, papá, en la escuela me dicen millonario. Papá, ¿por qué? Hijo, porque siempre estoy en números rojos. 54. Papá, no entiendo cómo puedes pasar horas en TikTok y no 10 minutos estudiando. Hijo, es que en TikTok no hay exámenes. 55. Papá, hijo, si estudias, serás alguien en la vida. Hijo, papá, pero yo ya soy alguien. 56. Hijo, papá, me duele el estómago. Papá, seguro es el celular, siempre lo traes pegado al cuerpo. 57. Papá, hijo, ¿por qué llegaste tan tarde? Hijo, es que estaba ayudando a un amigo. Papá, ¿a qué? Hijo, a disfrutar la fiesta. 58. Hijo, papá, ¿me das dinero para un café? Papá, ¿desde cuándo tomas café? Hijo, desde que vi cuánto cuestan los refrescos. 59. Papá, hijo, ¿sabes que en mi época no existía el wifi? Hijo, ¿y cómo sobrevivieron? Se mandaban cartas. 60. Papá, hijo, ¿ya hiciste la tarea? Hijo, sí, pero mi perro se la comió. Papá, no tenemos perro. Hijo, tienes razón, entonces la tarea no existió. 61. Papá, hijo, ven a ver la televisión conmigo. Hijo, ¿qué vamos a ver? Papá, mi serie favorita. Hijo, entonces mejor me voy. 62. Hijo, papá, ¿me prestas dinero? Papá, ¿crees que soy un banco? Hijo, no, los bancos prestan dinero. 63. Papá, si sigues sin hacer la tarea, te quitaré el internet. Hijo, no te atreverías. Papá, observa. 64. Papá, hijo, ¿te estás portando bien? Hijo, define bien, punto. 65. Hijo, papá, en la escuela me llaman matemático. Papá, ¿por qué? Hijo, porque no entiendo nada de números. 66. Papá, hijo, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Hijo, tu jefe. 67. Hijo, papá, ¿puedo salir con mis amigos? Papá,
sí, pero regresas temprano. Hijo, define, temprano, punto. 68 Papá. No entiendo cómo te puedes aprender 500 canciones pero no una sola tabla de multiplicar. Hijo, es que las canciones tienen ritmo. 69 Hijo. Papá, ¿me compras un coche? Papá, sí, pero de juguete. 70 Papá, cuando tenía tu edad, ya trabajaba. Hijo, cuando tenga tu edad, ya estaré jubilado. 71 Papá, hijo, ¿te gustan los videojuegos? Hijo, sí. Papá, pues ayúdame a jugar, a limpiar la casa. 72 Papá, si no estudias, serás un fracaso. Hijo, no es cierto, los influencers no estudian y son millonarios. 73 Hijo, papá, ¿qué me trajiste de la tienda? Papá, un consejo, no gastes en tonterías. 74 Papá, cuando yo era joven, todo costaba menos. Hijo, cuando yo sea viejo, también todo costará más. 75 Hijo, papá, ¿puedo tener un teléfono nuevo? Papá, claro, si lo compras tú. 76 Papá, si sigues gastando en videojuegos, te quitaré el dinero. Hijo, pero si nunca me das dinero. Papá, entonces ya te lo quité. 77 Hijo, papá, en la escuela me dicen sabio. Papá, ¿por qué? Hijo, porque siempre adivino mal las respuestas. 78 Papá, hijo, estudia, que la educación es la clave del éxito. Hijo, pero los profesores no son millonarios. 79 Hijo, papá, ¿puedo pedir pizza? Papá, hay comida en casa. Hijo, pero es brócoli. 80 Papá, hijo, cuando yo era niño, los juguetes no usaban baterías. Hijo, cuando yo sea grande, tú tampoco usarás dientes. 81 Hijo, papá, ¿por qué gritas cuando ves fútbol? Papá, ¿y por qué gritas cuando pierdes en el videojuego? 82 Papá, ¿ya ordenaste tu cuarto? Hijo, sí, pero con el método de desorden controlado. 83 Hijo, papá, ¿qué cenamos? Papá, algo rápido. Hijo, entonces llámale al de las pizzas. 84 Papá, hijo, si quieres algo en la vida, trabaja por ello. Hijo, papá, quiero un trabajo. Papá, empieza lavando los trastes. 85 Hijo, papá, me duele la cabeza. Papá, eso te pasa por no hacer la tarea. 86 Papá, ¿por qué no has hecho nada hoy? Hijo, porque ayer me cansé demasiado. 87 Papá, te dije que llegaras a las 9. ¿Qué hora es? Hijo, hora de hablar de otro tema. 88 Hijo, papá, ¿qué significa paciencia? Papá, hijo, significa soportarte todos los días. 89 Papá, si no estudias, no tendrás futuro. Hijo, pero si no tengo futuro, ¿para qué estudio? 90 Hijo, papá, ¿por qué tu celular es viejo? Papá, porque tengo un hijo que gasta mucho dinero. 91 Hijo, papá, ¿puedo quedarme despierto hasta tarde? Papá, claro, siempre y cuando sea estudiando. Hijo, olvídalo, mejor duermo temprano. 92 Papá, hijo, ¿sabes qué significa la palabra responsabilidad? Hijo, claro, significa que si algo sale mal, la culpa no es mía. 93 Hijo, papá, me duele la panza. Papá, eso pasa por comer tanto.
Hijo, entonces ¿por qué tú nunca te quejas? 94 Papá, hijo, si sacas buenas notas, te daré una sorpresa. Hijo, ¿qué sorpresa? Papá, no te preocupes, como no sacarás buenas notas, no lo sabrás. 95 Hijo, papá, tengo hambre. Papá, pues yo tengo sueño. Hijo, ¿y eso, qué tiene que ver? Papá, lo mismo que tu hambre con mis bolsillos. 96 Hijo, papá, ¿me puedes comprar un iPhone? Papá, sí, pero de juguete. Hijo, entonces yo también te daré abrazos de juguete. 97 Papá, hijo, ¿ya hiciste el aseo? Hijo, no, pero ya tengo la intención de hacerlo. Papá, perfecto, entonces te daré la intención de darte permiso para salir. 98 Hijo, papá, necesito dinero para un regalo. Papá, ¿para quién? Hijo, para mí, de mí mismo. 99 Papá, hijo, cuando yo tenía tu edad, no tenía celular. Hijo, sí, papá, pero en tu época ni la electricidad estaba segura. 100 Hijo, papá, ¿me compras un coche? Papá, claro, pero empieza por ahorrar. Hijo, papá, necesito dinero para empezar a ahorrar. Espero que te hayas reído con estos chistes. Espero que los disfrutes. Si te gustó este video, suscríbete para recibir más contenido como este. O no olvides suscribirte para no perderte ningún video. Salud y vida @lavida2025